Nosotros no nacimos en un pueblo, nosotros nacimos en la sabana. Y toda nuestra niñez fue vinculada a la sabana y toda nuestra vida ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, entonces para nosotros lo es todo. Y eso nos ha generado un gran sentido de pertenencia por esa tierra. Esos ecosistemas todavía bien conservados, donde vivimos, donde todavía hacemos parte de esa cultura llanera, ancestral. Vivir uno en un ambiente de estos, eso no tiene precio. A ver, Coqueta. En la finca Llaneras siempre se muestra lo que tiene que ver con la ganadería, ¿no? Y el trabajo de la mujer en la finca es supremamente importante porque es quien está detrás de toda la organización que hay en ella, ¿no? Aquí por lo menos lo que voy a hacer es como el colchón donde las gallinas van y se acuestan a poner sus huevitos. Ella la voy a castigar, ahí están los huevitos. La crianza que nos dio mi papá y mi mamá fue una crianza dura, como que era muy marcado la crianza de hombres y mujeres, los hombres a la caballeriza, al corral, y las mujeres a la cocina, al patio, a cuidar, todo eso de ahí, ¿sí? Pero cuando yo tenía como esa libertad de no estar ahí en esa cocina, yo prefería ir a la sabana para lo que llaman como tal trabajo de llano, que es recoger el ganado, apartar, llevarlo al corral y todo eso. Pero ese trabajo no lo hacían las mujeres, ese trabajo era muy marcado de los hombres, solo hombres, hombres y hombres. Tengo un hermano que era mi alcahuete, entonces él me amarraba el caballo a escondidas de mi papá. Y cuando amanecía, yo ya estaba en la sabana. Entonces mi papá ya ni modo de devolverme, él ya me miraba, ya era al lado de él, ya aceptaba que yo estuviera por allá. La mujer hace un papel bien importante en ese trabajo de llano, bien importante, digamos, de las vacas, de ordeñar las vacas, de estar pendiente de los becerros. Y pues nosotros haber nacido, de habernos criado en esa libertad tan bonita y rodeada de tanta biodiversidad, en ese momento llega como la industria petrolera a decirnos a nosotros, venga, es que vamos a explorar petróleo. Y nosotros sabíamos que las consecuencias de eso no era que fueran las mejores. Entonces fue cuando nosotros dijimos, pues vamos a buscar la figura de reservas, más como por una defensa del territorio en la conservación y la sostenibilidad. Los bosques que están son muy apetecidos para las especies de la zona, porque ellos encuentran su refugio, su hábitat, su casa aquí en estos bosques de galería. El caso de Berlín es porque Berlín está muy cerca al pueblo, Trinidad, y teníamos muchos inconvenientes con los mariscadores, que porque algunos animales no tienen el hierro puesto, entonces no son de nadie. Nosotros lo que hacemos es cuidar de ellos, que no los maten, y eso más que todo fue el interés de hacernos reserva. Creo que por el ser mujer y mamá a la vez, uno crea esa sensibilidad con los animales y con todas las tareas que uno hace, le pone como ese amor. Tenemos mucha capacidad de hacer trabajos que ellos hacen también. Las mujeres llaneras que trabajan la conservación son personas que tienen una conexión especial con la naturaleza. Son personas que han vivido y han estado allí presentes.